Ya vieron el tema que vamos a abordar a continuación. Vamos a hablar sobre la listeria y es de prestar mucha atención porque ninguno está exento de padecer de esto y pues sabemos que estamos rodeados de bacterias también, pero lo que más esperamos es llevar una buena calidad de vida y pues no contaminarnos o que esto no se vuelva de gravedad. Está conmigo el doctor Emilio Salazar, muchos ya lo conocen, ya nos ha acompañado. Él es cirujano intensivista y qué gusto que nos acompañe una mañana más, doctor, bienvenido. Muy buenos días a todos. Es muy interesante conocer de estas bacterias porque están allí, están en todos lados y las bacterias pueden tener comportamientos diferentes y es necesario pues recordar qué es lo que podemos hacer para evitar esta enfermedad, cómo podemos detectar esta enfermedad a tiempo y por supuesto cuál es el tratamiento y las posibles complicaciones. La listeria es una bacteria, es decir, es un microorganismo que no podemos ver, pero que ahí está y que tiene la capacidad de producir enfermedades y no se transmite de persona a persona, no se transmite porque usted platique con una persona que ha sido diagnosticada con listeria, tampoco se transmite utilizando un insecto como el dengue, no se va a transmitir por la picadura de un zancudo, no necesita un vector, sino que se transmite por la contaminación de nuestros alimentos y del agua durante la ingesta de estos alimentos o durante el proceso de fabricación de estos alimentos. Y algo muy interesante de esta bacteria es que puede vivir en lo frío, es decir, ella en una temperatura bajo refrigeración, en su refrigeradora ella puede sobrevivir y reproducirse y de pronto cuando usted ingiere alimentos que son potencialmente complicables o contaminables con listeria y los ingiere sin calentarlos, sin cocinarlos, por ejemplo un jamón que esté contaminado con listeria, usted lo introduce a su cuerpo y le puede producir una enfermedad. Pero aunque sobrevive a temperaturas tan bajas como 5 grados centígrados, no es capaz de soportar altas temperaturas. Un alimento que esté caliente, que esté bien preparado, no va a tener contaminación por listeria porque esta bacteria no puede sobrevivir en temperaturas altas. Ahí estábamos conociendo en la nota un poco sobre esta bacteria y lo que el doctor nos comenta, pero doctor, también se menciona mucho que esta está presente en embutidos, salchichas, como usted estaba mencionando, y está en quesos blandos. Pero, ¿qué es lo que hace que estén presentes en este tipo de alimentos? ¿Y de dónde viene antes? La listeria está en el suelo, en las plantas, en la tierra, en otros alimentos. De pronto, usted compró este alimento, un embutido, un jamón, una salchicha y lo puso bajo refrigeración. Si en algún momento usted tocó una superficie y esta estaba contaminada con listeria, y manipuló este alimento, usted ahí dejó la listeria y esta bacteria comienza a reproducirse en estos alimentos embutidos que están fríos. Otro ejemplo muy común, usted tiene un melón, lo parte, lo corta en trocitos y se lo va a comer, pero en algún momento de la manipulación usted no se lavó las manos, se contaminó la superficie, contaminó este melón. Resulta que si usted se come el melón, su fruta, su sandía en el mismo momento, la probabilidad que tenga listeria es baja, porque lo acaba de cortar y se lo come. Pero si usted cortó en trocitos su fruta y la dejó mucho tiempo, más de 4 horas, las bacterias como la listeria, entre otro montón de bacterias, pueden contaminar esta fruta y cuando usted lo ingiere, pues se está autointroduciendo la enfermedad. Y otra parte de la contaminación es la contaminación cruzada. Ya vimos que nuestros alimentos, frutas, verduras, los embutidos, aunque vengan estériles, puede haber una contaminación por nuestra manipulación. También se pueden contaminar durante el proceso de envasado. Pero aparte de esta contaminación puede existir lo que es la contaminación cruzada. El pollo, las carnes, puede ser que tengan presencia de listeria allí. Así como está en la planta, el suelo, la tierra, puede estar en el pollo, en la porción de pollo que usted va a preparar. Resulta que si usted cocina el pollo, lo pone a hervir, lo fríe, pues la listeria la elimina con el calor.
Pero, ¿qué ocurre si el pollo, normalmente estamos hablando de un pollo o una carne que está en condiciones aptas para el consumo humano, que puede tener listeria? Usted lo toca con sus manos y luego agarra la lechuga, la cual no va a calentar. Allí lo que usted hizo es una contaminación cruzada. Usted tocó el pollo contaminado, que amplío el esquema, no solo puede tener listeria, puede tener salmonella, campylobacter y otro innumerable grupo de bacterias. Lo tocó para lavarlo y luego con las mismas manos usted, sin pensarlo apenas, llevó la contaminación a su lechuga. De igual forma mencionamos que está en la superficie. Usted agarró el pollo y lo partió en su tablita, en su picador, y luego pues lo cocina. Y en el picador donde ha partido el pollo, usted viene y pica, parte, corta su ensalada. Allí usted contaminó cruzadamente sus alimentos. Entonces, una buena práctica de preparación de alimentos es: 1, no lave el pollo; 2, si lo lava, asegúrese de desinfectar todas las superficies que estuvieron en contacto con el pollo, incluyendo los instrumentos que utiliza para cortarlo. Y también es bien importante tener en mente los huevos. Los huevos pueden contaminar todos nuestros alimentos cuando los guardamos en la refrigeradora. Recordemos que el huevo, pues, la gallina lo ha puesto y está contaminado normalmente con restos fecales de la gallina. El huevo allí en el cascarón tiene estas bacterias como la listeria, pero la listeria no puede entrar al interior del huevo. Está en el cascarón. Alguien puede pensar, bueno, el doctor ha dicho que el huevo está contaminado con listeria, salmonella, campylobacter y otras bacterias, entonces yo lo voy a lavar. Si usted lava un huevo, lo compró, lo lava y cree que lo ha higienizado, allí usted lo contamina, porque el huevo tiene en su cáscara una protección especial que impide que las bacterias entren al interior del huevo. Entonces no lavemos los huevos, sino que pues así como está, directamente los pasamos a freír. Y recordemos que al tocar la cáscara del huevo nos contaminamos. Tenemos que evitar la contaminación cruzada. Lavarse inmediatamente. Y no tenemos que lavar el huevo porque le quitamos la protección natural. Al lavarlo, todas estas bacterias pueden entrar al huevo y después, aunque usted lo cocine, ahí puede estar inoculándose estas bacterias que pueden producir enfermedades muy graves. De verdad que es súper importante el manejo, ¿verdad?, de los alimentos, de cómo nosotros lo hacemos, porque están este tipo de bacterias que, aunque no sean muy comunes, nadie está exento de que pueda padecer, ¿verdad?, o ser diagnosticado que la tiene. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor, que presenta alguien diagnosticado con listeria? La listeria en general no es una enfermedad muy grave. El nombre de una persona que ha sido infectada con listeria y que desarrolla la enfermedad se conoce como listeriosis. La mayor parte de las personas que se contagian de listeria no presentan síntomas. Puede ser que usted ni siquiera tenga síntomas. Ahora bien, el resto de las personas que desarrollan síntomas, estos pueden ser muy leves. Pero hay dos formas en las manifestaciones. Uno puede presentar como una diarrea. ¿Cuántas diarreas hemos tenido que pues no han sido graves y pudieron haber sido listeria? La forma leve de la enfermedad básicamente es diarrea, fiebre, puede haber un poquito de dolor abdominal y malestar general, y va a resolver en días. Ahora bien, esta es la forma leve de la enfermedad. Pero hay personas que son grupos de riesgo vulnerables y estamos hablando de las embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, porque la bacteria listeria puede atravesar la placenta y llegar a infectar al feto. La listeria en el embarazo, en el tercer trimestre, puede producir una enfermedad muy grave y poner en riesgo la vida del niño que está esperando la mujer embarazada. Por eso usted, mi querida televidente que está embarazada, refuerce la higiene de sus manos y las prácticas de cocinar, de preparar sus alimentos. Y también hay una forma muy grave. Hablamos que en la forma leve era como una diarrea, una infección gastrointestinal que muchas veces pues la población tiene una diarrea y la supera con remedios pues no muy avanzados y se cura automáticamente y no hacemos pruebas. Pero existe una forma más grave, que es cuando la bacteria no se queda allí en el estómago, sino que a través de la sangre puede ir a infectar e inflamar órganos.
puede alcanzar todos los órganos, pero 2 órganos son muy graves de que puedan ser inflamados por la listeria. ¿Cuáles? Uno es el cerebro, porque produce meningitis, neuroinfección, una infección del cerebro que pone en riesgo la vida, y otro, muy raro, pero hemos tenido casos, y es encontrar infección del corazón por listeria. A esto le llamamos endocarditis. Algo bien importante de la listeria es que, a diferencia de otras enfermedades, el periodo de incubación es muy amplio. El periodo de incubación es desde el día 0 que usted le adquiere la bacteria hasta que aparece el primer síntoma. Para otras enfermedades, por ejemplo, de pronto usted tiene salmonela, usted tiene E. coli o campylobacter, de pronto el paciente llega y me dice: doctor, estoy con fiebre y diarrea, y bueno, el domingo tuve una comida y sospecho que allí me enfermé con el curtido, con estos mariscos que comí, lo sentí raro. Puede identificar en estas enfermedades incluso cuál fue el alimento que lo contaminó, porque el periodo de incubación de estas otras enfermedades es corto, de 3, 7, 10 días máximo. Pero en la listeria tiene una característica interesante, y es que el periodo de incubación puede ser tan corto como 3 días o pasar hasta 60 días. Un paciente a quien se le diagnostica listeria no puede establecer muchas veces cuál fue el alimento que ingirió y que contaminó su organismo, lo cual se vuelve importante cuando de pronto hay brotes por listeria que no se puede identificar de dónde provino. En otros países, cuando no han habido brotes de listeria, incluso se ha logrado identificar, por ejemplo, en el jamón. Cuando durante su fabricación se contaminó con listeria, se identifica el lote, el jamón que se compró en tal tienda, que pertenece a tal lote, y emiten advertencias: no consumir de este jamón por este lote. Pero en la listeria, en la práctica, muchas veces puede ser difícil rastrear cuál fue el alimento que contaminó al paciente. ¿Cuáles serían esos últimos consejos, doctor, para que todas las personas que nos están viendo no vayan a contaminarse con listeria y tengamos una mejor alimentación? Hoy por hoy, la listeria tiene tratamiento, y es con antibióticos sencillos como la amoxicilina, y afecta a grupos de riesgo como embarazadas y personas que tienen inmunosupresión. Estamos hablando de personas arriba de 65 años, diabéticos con insuficiencia renal. Ahora bien, partiendo de que la bacteria todavía es sensible a antibióticos, si usted tiene síntomas de una enfermedad, lo más recomendable es primero que no se automedique, mucho menos que tome antibióticos sin tener una indicación plena, porque al tomar antibióticos sin tener identificada la bacteria, muchas bacterias se hacen resistentes, y en el futuro pues va a ser más difícil tener antibióticos. La primera recomendación, si usted tiene fiebre, diarrea o síntomas más graves como del sistema nervioso central, no se automedique, consulte a tiempo. El diagnóstico se hace a través de la entrevista que tenemos con usted, del examen físico, y hay pruebas en sangre para poder aislar la bacteria y pruebas moleculares para poder identificar la listeria. Y sobre todo, como ya vimos, se transmite por la contaminación de nuestros alimentos. Tenemos que reforzar la higiene, tanto en la ingesta de nuestros alimentos, lavar nuestras manos antes de sentarnos a comer nuestros alimentos, después de ir al baño, y también reforzar nuestra higiene en las prácticas diarias durante la preparación, manipulación, incluso almacenar nuestros alimentos en condiciones adecuadas en nuestro refrigerador para evitar la transmisión de listeria y de muchas otras bacterias gastrointestinales que ponen en riesgo nuestra salud. Muy bien, ya escucharon, a prestar mucha atención, y esperamos que pues no llegue ese momento, ¿verdad?, en el que nos contaminemos, sino que sepamos también cómo cuidar y no hacer toda esa contaminación cruzada que ya el doctor nos comentaba. Si usted quiere contactar al doctor Emilio Salazar, el teléfono está apareciendo en pantalla, 7848-0041, y también está en su fanpage como Dr. Emilio Salazar. Muchísimas gracias, doctor, por visitarnos siempre y aclararnos muchas dudas. Feliz inicio de semana a todos y con mucha salud.